Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez de la Congregación Cristiana Génesis. Hoy es jueves 2 de julio del año 2020. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado la misericordia de Dios. Yo creo que en estos tiempos difíciles que estamos pasando como familia, como iglesia y como nación, solamente hay una institución que puede cambiar el curso de lo que está pasando, y es la iglesia del Señor. Y quiero demostrártelo por medio de la palabra del Señor. Quiero que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versos del 11 al 14. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vean lo que dice el verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos en la oración en este lugar. Esta es una historia muy hermosa, que la palabra de Dios nos enseña. David quería construir el templo para el Señor. La Biblia dice que el altar, el arca, estaba todavía en el tabernáculo, aquella tienda que Dios le había dicho a Moisés que construyera. Había pasado todo el período de la conquista, había pasado todo el período de los jueces. Estamos hablando de cientos de años y todavía la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, en aquella tienda de pieles, en el tabernáculo. Por eso David quería construir una casa para el Señor, pero Dios le dice: no, usted no va a construir. Tu hijo, ese hijo que va a salir de tu lomo, va a construir mi casa donde yo habitaré. Y entonces cuando David muere, Salomón se levanta, muy joven, lo primero que él hace, como está testificado en la palabra de Dios, es precisamente construir. Y después de mucho esfuerzo, él construye el templo. Si usted revisa los capítulos 3, 4 y 5 de 2 de Crónicas, ahí están los detalles de cómo Salomón construye y traslada el arca al templo. Y en el capítulo 6, Salomón hace una oración muy hermosa, te invito para que usted lo lea, donde él dedica el templo, precisamente. Y en el capítulo 7, verso 1, dice: Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y luego ahí vienen otros detalles ahí de la consagración y de la fiesta que el pueblo hizo, porque ya tenían el arca del Señor en el nuevo templo. Y entonces, una vez que terminó la fiesta, como acabamos de leer en la palabra del Señor, Dios le habla a Salomón y le dice una palabra sumamente interesante que tiene interés y tiene aplicación para usted y para mí y para nuestra iglesia en este día. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. En este momento hay toda una controversia de carácter bíblico para saber si fue Dios que envió esta pestilencia, este coronavirus a la tierra, o si fue Satanás. Yo estoy estudiando la palabra del Señor. Yo creo que Dios lo permitió. Hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió, porque Él lo pudo haber evitado. Y creo que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia y a las naciones también. Entonces, pastor, usted está diciendo que si no fue Dios, fue Satanás. No, tampoco quiero darle tanto crédito a las tinieblas, pero sí creo que Satanás está aprovechando estas circunstancias para hacernos daños como iglesia. Nos quiere cerrar la boca, nos está poniendo bozal. Pero la iglesia tiene que superar esto. Estoy recordando ahora en la tarde, cuando estaba haciendo el bosquejo de esta enseñanza, una canción vieja que escuché yo desde mi juventud. Dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Satanás no nos va a vencer, pero él sí va a tratar de hacer daño.
en forma individual, va a tratar de hacer daño a nuestras familias y va a tratar sin duda de hacerle daño a la iglesia. Pero lo importante aquí, hermanos, es lo que quiero señalar, lo que la palabra del Señor nos dice en el verso 14. Lo que la iglesia debe de hacer y lo que Dios hará. Porque esta palabra era para el pueblo de Israel, era para Salomón específicamente. Pero Dios también a través de esta palabra nos está hablando hoy como el Israel espiritual. Y la palabra dice que nosotros tenemos que hacer 5 cosas. Primero, humillarnos y pedir perdón. Y pedir perdón porque nosotros también como iglesia hemos cometido muchos pecados. Segundo, invocar el nombre del Señor. Invocar es declarar la presencia del Señor y declarar su señorío. Tercero, la palabra dice si oraren, es decir, clamar, es decir, interceder. Cuarto, dice buscar su rostro, es decir, buscar intimidad del Señor. Querido hermano, no caiga en el error de creer que estamos en unas vacaciones espirituales. Este es un tiempo para buscar la presencia de Dios. Y quinto, dice la palabra, si se convirtieren de sus malos caminos. Aquí Dios le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Le está hablando de los errores y de los pecados que nosotros como iglesia en términos generales hemos cometido, de nuestra carnalidad, de nuestra frialdad espiritual, de nuestro desamor entre hermanos, por la falta de pasión por las almas perdidas, por esa división tan terrible que hay entre las iglesias y cada uno en su propio reino. Eso no está bien, eso no está nada bien. Del orgullo falso, del falso orgullo que nuestra iglesia es la mejor, que nuestra iglesia tiene las mejores cosas. Eso no está bien, eso es un pecado. Porque la iglesia del Señor es solamente una, la palabra del Señor es una y el Espíritu Santo es una. Y tenemos que convertirnos precisamente de esos malos caminos. Precisamente eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y dice la palabra que si hacemos esas cosas, si nos humillamos y pedimos perdón, si invocamos el nombre del Señor, si oramos y clamamos, si buscamos su rostro en nuestra intimidad y si nos convertimos de nuestros malos caminos, Dios hará 3 cosas. Oirá desde los cielos. Oigan eso, oirá desde los cielos, porque hay veces que Dios no escucha, hay veces que Dios no está dispuesto a contestar, porque hay pecado, porque hay falta, porque no estamos haciendo bien las cosas. Pero dice la palabra de Dios que Él oirá desde los cielos, y segundo, perdonará nuestros pecados, porque hay pecado en forma individual, está el pecado individual, está el pecado colectivo, incluso el pecado de carácter nacional. Esta nación está cometiendo pecados, ya lo sabemos cuáles son, y tenemos que pedir perdón. Este gobierno ha tomado decisiones que van en contra de los principios eternos de la palabra de Dios. Y somos nosotros, la iglesia, llamados a pedir perdón. Y lo tercero que Dios hará será sanar nuestra tierra. ¿Sanar de qué? De la pestilencia. Precisamente sanar nuestra tierra de esa angustia que estamos pasando en este momento. Vienen meses difíciles en nuestro país, pero tenemos una promesa de que si la iglesia se une, que si la iglesia clama a Dios, que si pedimos perdón por nuestros pecados, Dios hará. Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Hermanos, tenemos que confiar en esta palabra del Señor. En este momento, lo único que podrá cambiar el curso de la historia de lo que está pasando es la iglesia del Señor. No será el presidente, no será el ministro de salud, no será nuestros valientes médicos, enfermeros y todos ellos que están ahí en la primera fila de pelea. Ellos harán lo mejor, pero lo único que hará cambiar el transcurso de la historia es la iglesia del Señor, unida en oración, clamando a Dios para que Dios en su misericordia extienda su mano a nuestro favor. Hermano, yo te animo para que nos unamos en oración, cada uno en su casa, cada uno en su intimidad, buscando la presencia de Dios, para que esta palabra del Señor se haga verdad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, que tu palabra traiga ánimo, Señor, que tu palabra traiga, mi Dios, una esperanza avanzada en tu santa palabra, Señor. Padre Santo, en tus manos estamos, y en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza. Que
Que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Nos veremos pronto para poder saludarnos como siempre lo hemos hecho.